La paz es un estado de equilibrio, y el equilibrio no se mantiene con tratados, sino con gran fuerza y poder. Spikman era en esencia un realista, en el sentido más crudo del término. No creía en ilusiones sobre la naturaleza humana o la política internacional. No creía en la sociedad de las naciones. Creía más bien en la capacidad bruta, en la capacidad de proyectar fuerza. Descubre el pensamiento de Spikman en este nuevo episodio. Здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Вот с нами Нурмудина, вперед! И возвратила армия победы от Берлина. We shall never surrender. El radar del telón. Episodio 3. Spikman, el geopolítico que giró el mapa. Bienvenidos nuevamente al radar del telón. En esta ocasión, episodio 3. Spikman, el geopolítico que giró el mapa. También podríamos llamarlo perfectamente como el geopolítico del borde, por su famoso Rimland. Como mencioné en el episodio anterior, barajé hasta último minuto sobre el protagonista de este episodio. Básicamente estaba entre Brzezinski y Spikman. Lo de Dugin definitivamente será para otros episodios, ya que es bastante largo y pienso que dará para mucho. Siento que Spikman es el adecuado para este episodio. Espero les guste la información que pude recopilar y que puedan adentrarse en las tesis y el pensamiento de Spikman, uno de los grandes geopolíticos de la historia. Nos vamos a sumergir en su figura, uno de los pensadores más lúcidos y paradójicamente más incomprendidos de la geopolítica del siglo XX. Si Mackinder es el profeta del corazón continental, Spikman es el arquitecto de la costa, el hombre que giró el mapa 180 grados y vio donde realmente se acumula el poder. Prepárense para este recorrido. ¡Vamos a ello! Nicolás John Spikman nació un 13 de octubre de 1893 en la bella Ámsterdam, en los Países Bajos, la cual es una de mis ciudades preferidas, tengo que decirlo. Muy bella. Fue un prominente geógrafo, sociólogo y politólogo, neerlandés-estadounidense. Increíblemente, la historia de Nicholas Spikman comienza lejos de los círculos de poder americanos, donde dejaría una gran huella imborrable. Spikman trabajó como periodista en varias partes del mundo durante gran parte de la década de los 1910. También fue asistente diplomático para los Países Bajos, su gran nación, en Egipto y en las Indias Orientales neerlandesas. Una experiencia que probablemente nutrió su visión pragmática y su estilo directo. No era simplemente un teórico de escritorio, era más bien un observador agudo de la realidad internacional y del pulso ciudadano, algo que se refleja de gran forma en sus escritos. Luego llegaría a Estados Unidos alrededor de 1920 para ingresar en un programa de doctorado en la Universidad de Berkeley, en el estado de California, donde obtuvo una licenciatura en 1921, un máster en el 22 y finalmente un doctorado en 1923. El sujeto de su tesis, que posteriormente revisó para su publicación, fue George Simmel. Posteriormente fue instructor de ciencias políticas y sociología, desde 1923 hasta 1925. Luego se naturalizó ciudadano de los Estados Unidos de América en 1928. Su carrera despegó cuando se incorporó a la Universidad de Yale en 1925, donde fue profesor asistente de Relaciones Internacionales, se convirtió en un catedrático de renombre en 1928 y en 1935 en jefe de Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad. También en el 35 fue cofundador del Instituto de Estudios Internacionales de Yale y su primer director.
Ocupó ese cargo hasta 1940, cuando enfermó y lo dejó. Desde esta plataforma que le otorgó la Universidad de Yale, Speakman se convertiría en una de las voces más influyentes en la reflexión estratégica estadounidense durante los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos a las obras que definieron el pensamiento de Nicholas John Speakman. Speakman dejó dos grandes obras, ambas publicadas en un lapso de apenas 2 años, y una de ellas de forma póstuma. Son textos increíblemente breves, pero densos, y de suma importancia, escritos con la urgencia de quien veía el mundo en llamas y el peligro que se avecinaba. Publicado en 1942, titulado como America's Strategy in World Politics, la estrategia de América en la política mundial, poco después de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, este libro es un análisis directo, geopolítico, de la posición de los Estados Unidos en el mundo en llamas de esos días. Speakman escribió este libro cuando la guerra estaba en su punto más crítico. Su objetivo era sacar a los Estados Unidos de su tradicional aislamiento y mostrarle la crudeza geográfica, que su seguridad dependía de lo que ocurriera en Eurasia. Además, analiza las diferentes políticas exteriores desde una perspectiva geopolítica y advierte a los Estados Unidos contra la conquista alemana de Europa y la expansión japonesa en Asia. En esta obra, Speakman sienta las bases de su pensamiento. Rechaza la idea de que Estados Unidos pueda refugiarse tras sus océanos, y sobre la aislación argumenta que el equilibrio de poder de Eurasia es una cuestión de supervivencia nacional para los Estados Unidos. Introduce por primera vez sus críticas a Halford John Mackinder, aunque la formulación completa de su teoría alternativa llegaría en el próximo libro. Argumentó que el aislacionismo que dependía de los océanos para proteger a Estados Unidos, la denominada defensa hemisférica o cuarta defensa, estaba destinada al fracaso. Su objetivo era evitar una retirada estadounidense, como ocurrió tras la Primera Guerra Mundial. El libro La estrategia de América en la política mundial fue elogiado como una contribución importantísima. El libro recibió una crítica elogiosa en el New York Times Book Review. Isaiah Bowman comentó en 1942: por motivo de mérito y valor público, la estrategia de América en la política mundial debería leerse en no menos de 1 millón de hogares estadounidenses. Todo funcionario gubernamental responsable de la política debería leerlo al menos una vez al año durante los próximos 20 años, aunque no esté de acuerdo con alguno de sus remedios propuestos. Les voy a leer algunas citas de este libro, las cuales son de gran importancia. Una de ellas: no hay muchos casos en la historia que muestren a grandes y poderosos estados creando alianzas y organizaciones para limitar su propia fuerza. Los estados siempre están comprometidos en limitar la fuerza de algún otro estado. La verdad es que los estados solo están interesados en un equilibrio que les favorezca, no en un equilibrio real, pero sí un margen generoso en su objetivo. No hay una verdadera seguridad en ser tan fuerte como un enemigo potencial. Ojo con esto, solo hay seguridad en ser un poco más fuerte. No hay posibilidad de acción si se controla completamente la fuerza. Solo existe la posibilidad de una política exterior positiva si existe un margen de fuerza que pueda usarse libremente. Sea cual sea la teoría y la racionalización, el objetivo práctico es la mejora constante de la posición de poder relativo del Estado. El equilibrio deseado es aquel que neutraliza a otros estados, dejando al estado de origen libre para ejercer fuerza total y la voz decidora. Otra cita del libro La estrategia de América en la política mundial famosa dice así: un equilibrio político no es un don de los dioses, ni una condición inherentemente estable. Resulta de la intervención activa del hombre, del funcionamiento de las fuerzas políticas. Los estados no pueden permitirse esperar pasivamente el momento feliz de la paz, en un tipo de equilibrio de poder milagrosamente logrado que trae la misma y la seguridad. Si quieren sobrevivir, deben estar dispuestos a ir a la guerra para preservar el equilibrio frente al creciente poder hegemónico de la época.
2 años más tarde llegaría su obra cumbre, su obra maestra titulada The Geography of the Peace, la Geografía de la Paz, publicada de manera póstuma en 1944. Fue su testamento intelectual geopolítico. Su asistente Helen Nichol reunió sus manuscritos y el libro apareció repleto de mapas esquemáticos, con una claridad que asustó en sus días. Porque Nicholas Spikman no escribía para la eternidad académica, él escribía para ganar la guerra. Explicó su geoestrategia y argumentó que el equilibrio de poder en Eurasia afectaba directamente a la seguridad de los Estados Unidos de América. En sus escritos sobre geografía y política exterior, Spikman, en cierto modo determinista geográfico, dado que la geografía era el factor condicionante más fundamental debido a su permanencia relativa, es de importancia primordial para analizar la política exterior potencial de un Estado. Sin embargo, Spikman rechazó que la geografía tuviera un papel determinista y causal en la política exterior, argumentando: ni toda la política exterior de un país reside en la geografía, ni ninguna parte de esa política está enteramente en la geografía. Los factores que condicionan la política de los Estados son muchos, son permanentes y temporales, evidentes y ocultos. Incluyen, además del factor geográfico, la densidad de población, la estructura económica del país, la composición étnica de la población, la forma de gobierno y los complejos y prejuicios favoritos de los ministros de Asuntos Exteriores. Y es su acción e interacción simultáneas lo que crea el complejo fenómeno conocido como la política exterior. Según Spikman, la topografía afectaba la unidad y coherencia interna de los estados, y el clima influía en la estructura económica del estado. Spikman argumentó que el tamaño comparativo de los estados era una indicación aproximada de la fuerza comparativa de los estados siempre que existiera integración política y económica del estado. También argumentó que el tamaño es de importancia primordial como elemento de defensa, especialmente si los centros vitales de un país están muy alejados de la frontera. Escribió que todos los estados tienden a la expansión, en igualdad de condiciones. Todos los estados tienden a expandirse, incluso los estados pequeños buscan expandirse, pero están limitados por diversas barreras. Foreign Affairs, en su reseña de la época, señaló que el libro demostraba que la geopolítica, en la medida en que es válida, no es más que sentido común disfrazado con una jerga técnica. Una observación irónica en la época que en el fondo revela la potencia del argumento de Spikman. Estaba diciendo cosas que parecían obvias una vez que se comprendía el mapa. Spikman podría considerarse discípulo y crítico tanto de los geoestrategas Alfred Mahan de la Marina de los Estados Unidos como de Halford John Mackinder, el geógrafo británico. El trabajo de Spikman se basa en supuestos similares a los de Mackinder, la unidad de la política mundial y la unidad del mar mundial, pero lo amplía para incluir la unidad del aire. La exploración de todo el mundo significa que la política exterior de cualquier nación afectará a más que a sus vecinos inmediatos, afectará la alineación de las naciones en todas las regiones del mundo. La movilidad marítima abrió la posibilidad de una nueva estructura geopolítica, el imperio ultramarino. Spikman adopta las visiones del mundo de Mackinder, pero renombra algunas: el Herland, el corazón; el Rimland, análogo al creciente interior o marginal de Mackinder; las islas y continentes offshore, la media luna externa o insular de Mackinder. ¿Cómo ve Spikman el denominado Herland, el famoso Herland de Mackinder? Al mismo tiempo, aunque reconociendo la importancia estratégica del espacio marítimo como Mackinder, no lo ve como una región que se unifique con una infraestructura de transporte o comunicación poderosa en un futuro próximo. Por lo tanto, no estará en posición de competir con el poder naval americano. Spikman está de acuerdo en que el Herland o corazón ofrece una posición defensiva única en el mundo, pero eso es todo lo que Spikman concede a Mackinder. Aunque la Unión Soviética abarcaba una gran extensión de tierra, sus tierras cultivables permanecían en una pequeña parte de su territorio, principalmente en el oeste. De hecho, las materias primas soviéticas también se encontraban en gran medida al oeste de los Urales. Dado que el centro de gravedad político y material estaba en la parte occidental de la URSS, Spikman ve pocas posibilidades de que los soviéticos ejerzan mucho poder en Asia Central. Aún así, la Unión Soviética iba a seguir siendo la mayor potencia terrestre de Asia y podría ser un gran problema futuro, como lo nombró muchas veces. El Rimland.
Aunque Spigman acepta algunas de las teorías de Halford John Mackinder, rechaza, por ejemplo, la simple agrupación de los países asiáticos en una sola tierra monzónica. La India, el litoral del Océano Índico y la cultura india. Para Spigman, estos países tienen una geografía y civilización separada de las tierras chinas. La característica definitoria del Rimland es que es una región intermedia, situada entre el corazón de la Tierra y las potencias navales marginales, como zona de amortiguamiento anfibia entre las potencias terrestres y navales. Debe defenderse en ambos lados, causa de sus problemas fundamentales de seguridad. La concepción de Spigman sobre el Rimland se parece más a la zona debatida y debatible de Alfred Maher que a la media luna interna o marginal de Halford John Mackinder. El Rimland tiene gran importancia debido a su peso demográfico, recursos naturales y desarrollo industrial. Spigman considera que su importancia es la razón por la que el Rimland será crucial para contener al corazón de la Tierra, el Herland. Spigman, al leer a Mackinder, se preguntó, ¿y si Mackinder estuviera leyendo al revés, y en vez de que el Herland fuera la zona más importante del mundo, lo fuera el Rimland? Para él, en el Rimland es donde está todo, está el foco, donde se encuentra la verdadera concentración de población, industrias, recursos y riqueza. El Rimland, al ser un cinturón costero que rodea y contiene al Herland, toma gran protagonismo en la mente de Spigman, siendo un territorio que no es homogéneo y al encontrarse completamente fragmentado en penínsulas, islas montañosas y llanuras muy fértiles, lo hace una región en disputa vital para cualquier potencia que quiera buscar el dominio global. Para Spigman es la región más importante de la historia de la humanidad y cuando una potencia logra unificar parte importante del denominado Rimland, como lo hizo Alemania en Europa Occidental o Japón en Asia Oriental, se desata un peligro mortal para el equilibrio global. Spigman dejó ver una de sus ideas más brillantes. Cuando un poder amenaza con controlar todo el denominado Rimland, incluso los enemigos históricos y tradicionales se unen para detenerlo. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos de América, potencia marítima, se alió con la Unión Soviética, potencia del Herland, para derrotar a Alemania y a Japón. Esa alianza, sin dudas, no fue por amistad o por amor a la ideología, fue más bien de carácter estratégico vital, ya que según Spigman, Alemania y Japón estaban unificando el Rimland europeo y el asiático. Spigman lo llamó el patrón de alianza mar-tierra contra el Rimland unificado. ¿Se recuerdan de la famosa frase de la teoría del Herland de Mackinder del primer episodio? Quien gobierne Europa del Este dominará el Herland. Quien gobierne el Herland dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial dominará el mundo. Spigman, con la audacia descarnada de quien corrige a un maestro, propuso su propia fórmula. Quien controle el Rimland dominará Eurasia. Quien domine Eurasia controlará el destino del mundo. Ahora bien, ¿qué implicaba todo el pensamiento de Spigman para los Estados Unidos? Para Spigman, la política exterior de Estados Unidos debía tener un objetivo claro: mantener el equilibrio de poder en el Rimland. Esto implicaba impedir que una potencia como Alemania o Japón dominara Europa Occidental o Asia Oriental, apoyar a los aliados en el Rimland para que mantuvieran su independencia, estar dispuesto a intervenir militarmente con fuerza si el equilibrio se rompía. Nicolás Spigman fue el primer geoestratega que le dijo a su propio país: no puedes aislarte, la seguridad nacional de los Estados Unidos está en las costas de Eurasia. Por eso se le considera con razón uno de los padres intelectuales de la política de contención. Aunque George Kennan hizo famosa más adelante su doctrina de contención a la Unión Soviética, Spigman ya había esbozado la lógica: evitar bajo todos los medios que cualquier potencia, sea Alemania, Japón, Rusia o China, logre dominar el Rimland. Spigman pensaba que era de interés estadounidense dejar a Alemania fuerte tras la Segunda Guerra Mundial, para poder contrarrestar el poder ruso. Estratégicamente no había diferencia entre que Alemania dominara hasta los Urales o que Rusia controlara hasta Alemania, y ambos escenarios eran igualmente amenazantes para los Estados Unidos. Spigman predijo que Japón perdería la guerra del Pacífico y que China y Rusia seguirían luchando entre sí por las fronteras. También predijo el ascenso de China, convirtiéndose en la potencia dominante de Asia, y que Estados Unidos asumiría así la responsabilidad de la defensa de los nipones. Spigman se oponía a la integración europea y argumentaba que los intereses de los Estados Unidos favorecían el equilibrio de poder en Europa.
En lugar del poder integrarlo, Estados Unidos estaba librando una guerra contra Alemania para impedir la conquista europea. No tiene sentido federalizar o unificar Europa tras una guerra que se había librado para preservar el equilibrio. En el libro Geography of the Peace, Spigman esbozó un papel para Estados Unidos como equilibrador global. No se trataba de conquistar el mundo, sino impedir que alguien más lo domine desde las costas de Eurasia. Citaría: la paz no es un estado de armonía. La paz es un estado de equilibrio, y el equilibrio no se mantiene con tratados, sino con gran fuerza y poder. Spigman era en esencia un realista en el sentido más crudo del término. No creía en ilusiones sobre la naturaleza humana o la política internacional. No creía en la sociedad de las naciones. Creía más bien en la capacidad bruta, en la capacidad de proyectar fuerza. Spigman sostenía que una paz mundial duradera es imposible. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Porque los estados tienen diferentes sistemas de valores, diferentes intereses y diferentes capacidades. No existe un código moral universal que pueda unirlos en armonía. Para Spigman, la paz no es un estado de ausencia de conflictos, sino un equilibrio de poder que hace que la guerra sea demasiado costosa para cualquier actor. La seguridad de un Estado se alcanza mediante una política exterior eficaz y fuerte, que minimice los riesgos de agresión, no mediante tratados idealistas que carecen de realidad. Spigman daba a la geografía un papel central, pero no determinista. Reconocía que la tecnología, ferrocarriles, aviación, comunicaciones, podía modificar las restricciones geográficas. Sin embargo, insistía en que la ubicación, el tamaño, el clima, los recursos naturales y la topografía son factores permanentes que condicionan el poder de un Estado y su política exterior. Su análisis de la seguridad estadounidense incluía factores geográficos concretos. Tamaño. La gran extensión americana, la gran extensión de los Estados Unidos es una fortaleza, pero también una vulnerabilidad, si no se controla eficazmente la periferia. Localización. Estados Unidos es una potencia con fronteras marítimas y terrestres con México y Canadá, lo que le exige mantener un equilibrio mixto entre poder naval y defensa continental. Acceso. La capacidad de proyectar poder hacia Eurasia depende de mantener bases en el Rhineland y de controlar las rutas marítimas. La muerte prematura de Spigman a los 49 años en 1943 privó al mundo de ver cómo su pensamiento evolucionaba en la posguerra. Sin embargo, su legado ha perdurado y se ha revalorizado en el tiempo. Durante la Guerra Fría, Mackinder dominó el imaginario estratégico porque su teoría parecía explicar la confrontación con la URSS. Pero tras el fin de la Guerra Fría y el ascenso de China, el pensamiento de Spigman ha cobrado una gran relevancia. ¿Por qué ahora?, se preguntarán. China no es una potencia del Heartland, es una potencia del Rhineland con una larga costa y una creciente proyección marítima. La disputa por el mar de China Meridional, las bases estadounidenses en Japón, Corea y Filipinas, la estrategia del pivote hacia Asia, son en esencia disputas por el control del Rhineland. Bueno amigos, lo vamos a dejar hasta acá, ya que he proyectado 2 episodios para Spigman, sus tesis, su visión, y espero me acompañen en el siguiente episodio donde vamos a analizar en detalle la América Latina según Spigman. Cuáles son las amenazas, cuál es el futuro, todo desde la mirada de Spigman. Hice un schedule, un calendario donde, como les anuncié, son 2 episodios de Spigman, alrededor de poco más de 1 hora, que lo dividí en 2 partes, ya que siento que es mejor para el canal. Así que lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, apóyennos por favor, suscríbanse, dale like, comenta lo que quieras, cualquier pregunta, cualquier opinión. Nos han llegado varios comentarios que quieren un capítulo de Alexander Dugin y ya lo estamos preparando. Yo creo que va a dar para 3 episodios. Vamos a analizar libros, teoría, todo de Dugin, y espero también les guste mucho. Y sobre Spigman, volviendo a Spigman, por favor, suscríbanse al canal y esperen el capítulo 4 donde vamos a hablar del ABC, Argentina, Brasil y Chile, según la perspectiva de Spigman. Bastante polémica, pero vale mucho la pena analizarlo hoy en día cuando vemos que hay movimientos en el sur de Argentina, que algo está sucediendo. El que no quiere verlo simplemente no comprende la situación global hoy en día. Están sucediendo muchas cosas amigos, son tiempos convulsos. También se estrenó una nueva sección en el canal, Munición del Telón, que
Se estrenó el día domingo con gran éxito y con el primer episodio sobre el dron geranio, el Geran, el Shahed 136. Ese va todos los domingos, es en un formato rápido y un poco más coloquial, no tan formal. Y ahora en el segundo episodio va a ser otro gran episodio de la munición del telón, que es un formato, como les dije, mucho más ligero, no tan serio como requiere el análisis de todas estas teorías, análisis de libros, análisis de pensamientos de geoestrategas, geopolíticos. Así que eso, amigos míos, siempre es un placer. Nuevamente llamo a suscribirse, llamo a comentar. El radar siempre está atento, siempre está monitoreando y próximamente muchas más sorpresas. Bueno, amigos, nos vemos en un episodio 4. Recuerden que los domingos siempre hay una munición del telón, que es muy importante para comprender otros aspectos y de una forma mucho más resumida. Eso fue todo por hoy. Chao, chao. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo. El radar del telón.